Dios les bendiga, hermanos y amigos. Este es el pastor Humberto Manquera, Iglesia Fuente de Vida, y estamos en nuestro estudio semanal. Vamos a empezar con una oración. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, en este día oramos especialmente por los policías, por la comunidad afroamericana, Señor, porque toda alma afroamericana es importante y valiosa, Señor. Todo ser humano, Señor. Oramos por todos los doctores, enfermeros que están atravesando el problema de este virus también, Señor. Y oramos por nuestra comunidad, Señor. Por cada ciudad y estado de esta nación, Señor, en el cual se miran protestas, Señor. Algunas pacíficas, otras no tanto, pero oramos, Señor, que tú tomes el control y que esto ayude a hacer conciencia a nuestra humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La semana pasada estábamos estudiando sobre el profeta Samuel, ¿verdad? Hablamos sobre cuando fue a ungir a Saúl como el rey de Judá. Él era de Benjamín y Dios lo ungió como el rey de Israel. Pero vemos su ascendencia, que fue ungido, fue llenado del Espíritu Santo, profetizó y fue mudado en otro hombre. Hubo un cambio, una transformación en la vida de este hombre, pero Dios, aleluya, empezó a usarlo de una manera especial. Pero vemos en la Escritura, y quiero compartir Proverbios 16:18. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Fíjese bien, Dios ungió a Saúl, que tenía un concepto muy abajo de sí mismo, y Dios lo levantó y lo ungió como rey, pero viene la caída de Saúl. ¿Cómo fue o cómo es que nosotros caemos o descendemos? Proverbios 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, antes de que uno sea quebrantado, primero viene la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Ahora, vaya al capítulo 15 de Primera de Samuel. Fíjese bien, en el versículo 1 de Primera de Samuel dice: después dijo Samuel a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Fíjese bien, Dios había ungido a Saúl porque el pueblo había pedido, pero Dios eligió a él de entre toda la gente. Dios lo eligió a él. Dice: me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Está atento. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atento a la palabra de Dios. La palabra es lámpara a nuestro camino y lumbrera en la oscuridad. Entonces, lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119. Entonces, esté atento a la palabra. Lo que rige la vida del ser humano es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Entonces, Él dio la palabra y todo fue hecho. Entonces nosotros tenemos que basarnos en su palabra. El profeta le dice a Saúl: ahora pues está atento, pon atención, pon cuidado a la palabra de Jehová. Así te ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún lo del pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjese bien, en el versículo 3 dice claramente:
Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Fíjese bien, cuando se opone al propósito y al plan de Dios, toda persona que se opone al plan de Dios va a haber consecuencias. Tarde que temprano va a pagar las consecuencias. Dios sacó a Israel de Egipto. Y para llevarlos a la tierra prometida tenían que pasar por la tierra de Amalec. Y los amalecitas le dijeron, por aquí no vas a pasar. Rodea toda, pero por acá no vas a entrar, no te vamos a dar oportunidad. Y eso Dios lo enojó, lo molestó. ¿Por qué? Porque ellos en son pacífico simplemente iban a atravesar. No iban a quedarse en la ciudad, no iban a quedarse en el país de ellos, simplemente iban a atravesar para no rodear toda la ciudad. Pero los amalecitas le dijeron no. Entonces, como se le opusieron, venía el tiempo de pagar. Entonces, a veces nosotros nos oponemos al plan que Dios trazó, a los hombres de Dios, a la obra de Dios, a los servidores de Dios, a todo aquel que Dios tiene una encomienda. Nosotros detenemos el avance, no lo impedimos, porque aunque se tardare, dijo Habacuc, espéralo porque lo prometido vendrá. Va a llevarse a cabo, pero se va a tardar un poco más. Entonces nosotros podemos detener, impedir el avance temporal, pero como quiera Dios va a cumplir su propósito. Salmo 139, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, fíjese bien, tiene que pagar por oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye. Viene destrucción, viene espada, viene consecuencia cuando nosotros desobedecemos, nos interponemos al avance, impedimos, le cortamos las alas a aquellos que Dios se las ha puesto para volar y acelerar el movimiento de Dios, el mover de Dios, lo detenemos. Impedimos la aceleración que Dios quiere hacer, porque acuérdense, el domingo hablamos de Pentecostés, de repente, Dios hace cosas de repente y en ocasiones nosotros impedimos el avance o detenemos más bien el avance que Dios quiere hacer a través de las vidas de los demás. Entonces dice ahí en el verso 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Fíjese bien, 210,000 soldados con espada, con arco para la batalla. Imagínese qué ejército tan poderoso rodeó toda la ciudad de los amalecitas, hicieron la destrucción y cumplieron parte de la misión que Dios le había mandado. Ahora, pero en el versículo 6 dice, y dijo Saúl a los ceneseos, idos, apartaos y salidos de entre los amalecitas, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Los ceneos, ellos le dieron el paso al pueblo de Israel para que ellos pasaran y atravesaran su ciudad, su pueblo. No les impidieron y Dios los protegió. Por eso Dios le dio una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendicen, pero maldeciré a los que te maldice. Y Jesús lo recalca en la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los ceneos, ellos alcanzaron misericordia. Dios, aleluya, le dijo: váyanse de aquí porque viene destrucción, y como ustedes no fueron, no se opusieron, no detuvieron e impidieron el avance de mi pueblo hacia el propósito y plan que yo tenía, por lo tanto, como no queremos que el juicio caiga sobre ustedes, por lo tanto, apártese de ellos, de los amalecitas. Entonces ellos se apartaron. Gloria al Señor. Y en el verso 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Fíjese bien, Saúl y el pueblo perdonaron. Saúl y el pueblo. Aquí estamos viendo que Saúl, en conjunto con el pueblo, tuvieron un consenso o tomaron una decisión de lo que debían o no perdonar. Y dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo el pueblo, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. No quisieron. Cuando tú no quieres obedecer la palabra del Señor, la promesa que el Señor te dio, va a haber consecuencias, va a haber daño colateral, porque cuando Dios da una orden, esa orden se tiene que cumplir. Y si no se cumple al mandato, va a haber daño colateral, va a haber consecuencias. Pero vemos ahí, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El profeta no estaba en la guerra, no estaba en la batalla, mas sin embargo, Dios sí estaba en la guerra, Dios sí estaba en la batalla y estaba viendo todo el acontecimiento. Y cuando él perdona al rey y Agag, y cuando él perdona el ganado mejor, cuando Dios le dijo, mata todo, extermínalo hasta la raíz, que no quede raíz, que no quede huella, que no quede nada, memoria de los amalecitas. Entonces dice, me pesa en mi corazón haber puesto a Saúl como rey. No es que Dios se haya decepcionado, porque acuérdate, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios ve el presente, el pasado y el futuro, Dios lo sabe todo. Dios conoce el futuro y Dios sabía, pero el pueblo quiso un rey y Dios les dio el rey que ellos quisieron. Pero Dios le dolió en su corazón que desobedeciera el mandato, la palabra que Dios le había dado. Fíjese bien. Y el profeta se pasó toda la noche llorando, clamando por Saúl. Verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Ahora, en la ruta, en el camino, pasó por el monte Carmelo, por la viña de Jehová, la viña de Dios. El monte Carmelo es famoso porque Elías desafió a los profetas de Baal. Bueno, por ahí va el profeta Samuel y hace un altar a Jehová, hace un holocausto, una ofrenda al Señor. Y dice ahí, verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese bien, yo he cumplido. Cuando el egoísmo antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando nosotros nos creemos como merecedores, como que somos los victoriosos, que por nuestra mano, que por nuestra fuerza, que por nuestra espada, por nuestra sabiduría, nuestra habilidad, hemos tenido el éxito y hemos logrado las victorias, entonces nos damos el crédito en vez de darle el crédito a Dios. Toda la gloria sea para Dios, toda la honra sea para Dios. Aún Jesús, cuando le dijeron, maestro, bueno, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente es mi Padre que está en los cielos. No me llaméis bueno. Bueno es el Padre celestial. Gloria al Señor. Y nosotros, aleluya, debemos de siempre honrar y glorificar y darle el crédito al Señor, porque Él es el que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Pero Saúl se da el crédito, he obedecido, he hecho todo lo que Jehová me ha mandado. Alabado sea el Señor. Fíjese bien.
Y luego dice, he cumplido la palabra de Jehová. Verso 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. El profeta ya sabía porque Dios se lo había revelado. Pero cuando llega al campamento, oye el mugir, el gemido, el ruido de las vacas, de las bestias. Aleluya. Y le dice, ¿qué es ese ruido que estoy oyendo? ¿Qué es ese ruido que mis oídos están escuchando? Versículo 15. Saúl respondió, de Amalec los han traído. Fíjese bien, no dijo los he traído, los han traído. Cuando nosotros no asumimos responsabilidad, cuando nosotros no confrontamos la verdad, no viene liberación. La liberación viene, la libertad viene cuando nosotros enfrentamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Saúl dijo, han traído, no dijo hemos traído, han traído. Gloria al Señor. De Amalek, porque el pueblo perdonó, no dijo perdonamos. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Tu Dios, no dijo nuestro Dios, se da cuenta, tu Dios. Porque él ya se había puesto egocéntrico para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Verso dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Él dijo Samuel, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Acuérdate que leímos en el capítulos anteriores cómo cuando él fue ungido se escondió en el bagaje. Allá estaba escondido porque ante él se sentía menor, él no se sentía capaz, él no se sentía suficientemente, aleluya, habilidoso para una tarea y una asignación tan grande como ser el rey de Israel. Y el profeta le dice, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, él se ve asustado porque era demasiada la empresa, demasiado el trabajo o la asignación que él se miraba tan pequeño. Pero lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso Dios no se basa en quiénes somos, sino en quién es Él. Él es el Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Mire lo que dice ahí. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fíjese bien. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dios le dijo, destruye, mata todo. Pero él se trajo al rey y el mejor ganado, el ganado más gordo. Verso 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl se lava las manos, echa la culpa al pueblo, no reconoce su error, no reconoce, y así somos muchos de los
nosotros los seres humanos no reconocemos las faltas, no reconocemos nuestros errores, por eso estamos llenos de complejidades, por eso hay tanta inmadurez emocional y espiritual, porque no asumimos las consecuencias, no tenemos la valentía y el valor para decir: me equivoqué, es un error mío, metí las cuatro, perdón. ¿Qué nos cuesta reconocer? Alabado sea el Señor, pero el humano siempre tiende a echarle la culpa. El pueblo quiso traer lo mejor, el pueblo quiso. Dios le había dado una orden a él era el rey y él era el responsable de cumplir la orden de Dios al pie de la letra, obedecer la palabra del Señor. Pero él echó culpas como siempre. La gente le gusta echarle la culpa a los demás y no asumir sus propios errores, sus propios defectos. Alabado sea el Señor. Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Hace una pregunta. ¿Qué se complace Dios más? ¿En holocaustos, en sacrificios, aunque se obedezca a su palabra? ¿En qué Dios se deleita más? Le hace la pregunta al rey. Ciertamente, y él mismo le contesta, el profeta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Se da cuenta? Dios prueba a la humanidad a través de la obediencia, porque un sacrificio lo podemos hacer hoy, pero la obediencia, Dios probó a Adán a través de la obediencia, a Moisés a través de la obediencia, a Abraham a través de la obediencia, a Enoc a través de la obediencia, a ti y a mí a través de la obediencia. Jesús obedeció en todo a través de la obediencia. Entonces la iglesia tenemos que obedecer. Por eso a las 7 iglesias le dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Si obedecieres y oyeres la voz de Jehová, la obediencia, Dios se deleita en que hagamos caso, en que obedezcamos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, y fíjese la comparación que hace el profeta, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjese cómo considera a la rebelión como adivinación. Es como si usted fuera con esos que leen las palmas, con esos que te leen las bodas del cristal, el tabaco, el café, todo eso. Haga de cuenta que una persona que se revela a la palabra del Señor es una persona que está practicando la adivinación. Dice, y como ídolos, en otras palabras, es una persona que practica la brujería. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando nosotros somos tercos, necios, cabezones, somos idólatras. ¿Idólatras a quién? Al ego, al yo. ¿Por qué? Porque la idolatría no quiere reconocer sus errores, no quiere reconocer sus defectos. Y así somos idólatras. No, yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy correcto, tú estás equivocado. Yo tengo la razón y tú no la tienes. Y cuando entramos en ese, nos volvemos idólatras. Idolatramos el yo-yo, el yo. Y por eso habla aquí que la idolatría es comparada a la obstinación. Cuando nosotros nos aferramos, somos tercos, cuando sabemos y no tenemos la razón y estamos equivocados, pero nosotros nos aferramos a que estamos en lo cierto, entonces estamos cayendo en rebeldía. Fíjese bien, brujería, idolatría, dos pecados abominables para Dios. Si hay algo en Apocalipsis, dice: los borrachos, los idólatras, los que practican brujería, hechicería, no heredarán el reino de los cielos. Entonces vemos aquí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le dio una asignación: destruye todo, Amalek.
todo animal, toda persona, rey, todo. Él trajo el ganado más gordo y al rey le perdonó la vida y lo trajo cuando Dios le dijo, destruye todo. Desde la raíz corta todo. Pero él no hizo caso. Y él pasó la responsabilidad al pueblo. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ahora fíjese bien, cuando el profeta lo confronta, lo desenmascara, lo desnuda, lo exhibe y pone a la luz todo lo que él hizo, que Dios le había mandado que hiciera y no lo hizo. Cuando él lo descubre, es cuando él reconoce que él ya ha pecado. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. En 3 ocasiones él no reconoció. Él dijo, el pueblo, hice lo que Dios me mandó, obedecí a la palabra del Señor. No, a medias, es un pecado a medias. Y mire lo que dice ahí. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Fíjese bien, pequé contra ti y contra tu palabra, contra Jehová y tu palabra. Y mire lo que dice, temí al pueblo. Oiga, ¿qué líder es aquel que Dios le da una orden, que Dios le da una asignación y espera ver qué dicen los demás? No, cuando Dios te dice, haz algo, hazlo. Que la opinión de los demás no te importe. ¿Por qué? Porque el que te dio la asignación fue Dios. El que te llamó a hacer la tarea fue Dios. Y el que te va a llamar a cuentas por esa asignación es Dios. Por eso nosotros como pastores, como ministros, como siervos de Dios, como líderes, somos responsables de llevar a cabo la misión. No la mesa directiva, no el board, no los líderes, no. El pastor tiene que asumir la asignación que Dios le ha encomendado y somos responsables de cumplir. Aleluya. Hay gente que se deja manipular, que se deja controlar, que se deja envolver, aleluya, por el liderazgo, por la mesa directiva, por el board. No. Usted tiene que tener una columna vertebral firme y ser determinado, gloria al Señor, y cumplir la asignación. Jesús siempre cumplió la asignación que el Padre le dio. Los apóstoles, ellos hicieron la asignación que Dios le dio. Cuando fueron perseguidos, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Vemos aquí, ya que él reconoce su pecado, perdona, vuelve conmigo para que adore. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjese bien, hermano. Cuando Dios nos da su palabra y nosotros la tiramos, la desechamos, Dios nos va a desechar a nosotros. Porque acuérdense, el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Es Cristo. Él es la palabra viva. ¿Me entiendes? La palabra que se encarnó. Entonces, al rechazar a Cristo, la palabra, estamos rechazando a Cristo. Entonces, Él nos va a rechazar a nosotros. ¿Cuál es el pecado? El peor pecado, rechazar a Jesús, nuestro Salvador. Verso 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Escuche bien, cuando nosotros nos creemos suficientes, cuando nosotros nos creemos que la obra no va a avanzar sin nosotros, aquí dice, Dios ha escogido y Dios va a levantar a alguien mejor que tú. Qué bendición, alabado sea el Señor. Dios tiene algo mejor para tu vida. A veces nosotros decimos, perdí esto, pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Y Dios trae algo mejor. Dios siempre da lo mejor. Él rasgó, dijo, Dios rasgó tu ministerio, Dios rasgó, aleluya, tu trabajo, hasta aquí llegaste. Tú lo vas a hacer ahora en tus fuerzas,
el Señor ya no va a estar contigo en esta tarea. Pero mire lo que dice aquí, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego, fíjese bien, vuelve a confesar, yo he pecado. Ya reconoció que Dios lo desechó, que Dios rasgó su ministerio. Pero mire lo que es la apariencia, vivir de apariencia. Verso 30, y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fíjese bien, yo ya pequé, Dios ya me cortó, ya el ministerio ya no sigue, ya la unción se fue, ya el Señor no va a estar conmigo, pero hónrame delante del pueblo, para que el pueblo crea. Y así hay mucha gente viviendo de apariencias. Aparentan muchas cosas. Por eso en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre. Y el Señor le dijo, apartados de mí, obradores de maldad, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque hay mucha apariencia aún en el pueblo evangélico. En la iglesia aparentamos una cosa, pero en la casa somos otra cosa. Hay mucha apariencia en el cristianismo, en el liderazgo, en los concilios, en las denominaciones. Hay mucha apariencia y Saúl era uno de ellos que aparentaba. Entonces, mire lo que dice el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo que no hizo el rey Saúl lo tuvo que hacer el profeta. ¿Por qué? Por desobediente, por rebelde, porque desechó lo que Dios había ordenado. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Nunca más volvió Samuel a ver a Saúl. Nunca se le acercó ni para orar por él ni nada, porque Dios lo había desechado. Y dice, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritus. Proverbios 16:18. Qué tremendo. Una persona que fue ungida, una persona que fue llamada a ser rey, cuando se le dio una orden y no aprovechó la oportunidad que Dios le había dado. Que Dios nos ayude a ser receptivos a la palabra del Señor, que pongamos en práctica la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Yo bendigo a cada oyente, Señor, a cada hermano, cada hermana, a cualquier distancia que nos estén viendo, Señor, porque para ti no hay distancia. A través de esta red social, Señor, tú estás moviéndote a las distancias y a los diferentes horarios. Bendecimos, sigue obrando milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Aleluya, este domingo a través de tu iglesia Fuente de Vida. Gloria al Señor. Bendiciones.